7:32. Este es un programa global, no solamente se ve en Venezuela, entre otros países a donde llegamos, contamos con Argentina. Por eso nos encanta volver a Buenos Aires a través de este contacto, la capital de Argentina, con Claudio Caprarulo, @ClauCaprarulo, economista, director en la consultora argentina Analítica. ¿Por qué? Porque el Congreso de Argentina acaba de aprobar al gobierno de Javier Milei la negociación de un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Dinero fresco cuyo monto no se especifica y que se enmarca en el programa de facilidades extendidas. Claudio, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto nuevamente. Claudio, ¿cuáles son los antecedentes que considera el Fondo Monetario Internacional o que tomará en cuenta a partir de ahora, una vez que es oficial la aprobación que hace el Congreso de Argentina para que Milei gestione una nueva negociación? Sí, en realidad lo que sucedió fue lo siguiente, ¿no? Recordemos que Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional en el año 2018, en el gobierno de Mauricio Macri. Después Argentina vuelve a firmar un nuevo acuerdo en el año 2022 para renegociar el acuerdo anterior, el del 2018, y ahora Milei está por firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En realidad la ley lo que marcaba es que el gobierno tenía que mandar ese programa detallado, indicando el monto, la tasa a la cual se iba a endeudar la Argentina, pero lo que hizo el presidente Javier Milei fue firmar un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, en el cual explica principalmente cuál considera él que son las razones por las cuales tiene que firmar un nuevo acuerdo y da muy poco detalle de qué es lo que está discutiendo la Argentina y qué es lo que se va a firmar. Ese decreto de necesidad de urgencia pasó por el Congreso, pasó por la Cámara de Diputados, y como la Cámara de Diputados lo mantuvo, ya quedó vigente. Entonces ahora el gobierno ya se presta directamente a finalizar el acuerdo con el fondo, el que como vos decías no teníamos detalle. ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Cuáles son al menos las, como decías vos previamente, lo que se puede estar negociando? ¿Cuál es la historia? Bueno, la Argentina viene cumpliendo, sobre todo en el gobierno de Javier Milei, con 3 de los 4 criterios que suelen tener los acuerdos con la Argentina para que se hagan los desembolsos del Fondo Monetario Internacional. La parte monetaria y fiscal la cumple, lo que no cumple, y por eso es que el gobierno se ve en la necesidad de acudir de nuevamente al organismo multilateral, es la acumulación de reservas internacionales. El gran interrogante es qué le va a pedir el Fondo Monetario Internacional a cambio a la Argentina. Ahora, Claudio, en esos detalles que, como tú bien decías, no se conocían de todo, tenemos que hablar del monto. ¿Se conoce con certeza cuánto va a aportar el Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino? Porque entendemos que no va a ser poquito, no va a ser 2 pesos, entendiendo que un gobierno está acudiendo al Fondo Monetario Internacional. Pero se sabe a ciencia cierta cuánta plata le va a dar el Fondo Monetario Internacional a Argentina. No, y ese es uno de los grandes interrogantes, porque la necesidad que tiene, recordemos que la Argentina tiene reservas internacionales netas negativas. La situación, lo que podríamos llamar de la caja en dólares del Banco Central de Argentina sigue siendo muy mala. Entonces un buen acuerdo con un buen desembolso de fondos puede permitirle al gobierno darle solvencia a su Banco Central y con eso llevar mayor certidumbre a la economía. Ahora, durante el gobierno de Javier Milei hay vencimientos por 14.000 millones de dólares con el fondo, y lo que todos pensábamos y es muy probable es que de mínima el acuerdo permita refinanciar esos 14.000 millones de dólares. Con esto lo que quiero decir es, bueno, el acuerdo va a tener un monto mínimo de 14.000 millones de dólares. ¿Cuánto por encima de eso va a haber? Es el gran interrogante. Hay algunas versiones que señalan que serían 20.000 millones de dólares. Hay algunas versiones que señalan que puede ser un poco más, pero bueno, todavía no está definido y no se dio a conocer. Fíjate, Claudio, ¿cómo evaluar? No te quiero poner el peso muy subjetivo siempre de lo que te voy a preguntar, pero en líneas generales, tomando en cuenta el rigor básico de una gestión como la que puede estar desarrollando Argentina, ¿hasta qué punto hay que reconocer méritos en la gestión de Milei o
o dirigir críticas. ¿Cuál sería el balance hasta este momento? Porque eso también lo monta en la balanza del Fondo Monetario Internacional. Bueno, creo que de cara al Fondo Monetario Internacional, y uno ya conoce la agenda, la Argentina tiene una historia muy larga de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y el fondo suele tener ciertas posiciones que, si bien se modifican en el tiempo, suelen ser más o menos las mismas, y una de las cosas que les pide a los gobiernos es, bueno, que tengan ahorro fiscal, ¿no? Que muestren superávit en sus cuentas públicas, que liberen el mercado de cambios, que vayan a una economía lo más liberada posible, ¿no? Liberalizada en los distintos mercados, o sea, con menos regulaciones. Y en ese sentido es la agenda también que lleva a cabo Javier Milei. Recordemos de que asumió, logró, y de forma sorpresiva, porque todos especulábamos con que iba a ser difícil lograrlo, pero logró superávit en las cuentas públicas. La contracara de eso, obviamente, es, por ejemplo, caída en las jubilaciones, caída en los subsidios a la energía, menos ejecución presupuestaria, casi cero en obra pública, en obras de infraestructura en la Argentina. Bueno, tiene un lado negativo de eso, pero al menos en los números fiscales lo logró. Por eso lo que yo decía previamente, ¿no? El fondo, la agenda con el gobierno argentino, en gran medida van a acordar. La gran diferencia es sobre el control de capitales. La Argentina sigue teniendo cepo cambiario. Para que nos demos una idea, una empresa multinacional que se encuentra en la Argentina no puede enviar dólares a su casa matriz en otro país. Todavía eso no lo puede hacer. O si un argentino va a su banco, tiene un tope de $200 que puede comprar al tipo de cambio oficial. Bueno, entre otras cuestiones que tiene el cepo cambiario, eso serían algunas de las principales, eso va en contra de lo que pregona el FMI, y al mismo tiempo porque el gobierno, a pesar de que no tiene reservas netas positivas, sí interviene en los dólares paralelos para mantener su cotización a raya, ¿no? Para que no haya una diferencia entre el dólar oficial y los dólares paralelos muy altos. Bueno, al Fondo Monetario Internacional tampoco es una política que le agrade, porque es una manera de sostener, podríamos utilizar la palabra artificialmente, o al menos con ciertos costos, un tipo de cambio que no refleja quizás de forma fehaciente lo que sucede en el mercado. Entonces, la gran discusión seguramente con el fondo es qué se hace en el mercado cambiario y con el precio del dólar oficial en la Argentina. Claudio, nos queda un minutico y medio. Fíjese la imagen de Argentina, más allá del tema con el Fondo Monetario Internacional. A final de 2024 fue noticia cómo bajaba el riesgo país. Y era una noticia importante porque ahí se hablaba de la proyección de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero hoy, cuando se revisan las estadísticas, casi 200 puntos más encima del riesgo país. Y aparte surgió el CryptoGate, donde el presidente se vio sumamente afectado en su imagen. Hoy, cuando ya prácticamente finaliza el primer trimestre, ¿cómo está la imagen de Argentina en el mundo, hablando de términos económicos, poniendo estos dos aspectos en balanza? Bueno, el CryptoGate, que es básicamente porque el presidente Milei promovió, hizo publicidad a una criptomoneda que rápidamente perdió toda su cotización y mucha gente perdió mucho dinero, afectó porque a nivel internacional puso en la tapa de muchos diarios y muchas revistas especializadas y primera de línea de economía ese escándalo, ¿no? Y la Argentina también tuvo repercusión. Sin embargo, el aumento del riesgo país creo que se analiza por otras cuestiones. La primera es porque hubo un aumento del riesgo país a nivel internacional de los países emergentes, por ejemplo de Brasil y de otros países de la región, y al mismo tiempo porque el mercado empezó a ver los problemas que tenía el modelo de Javier Milei, sobre todo en la acumulación de dólares. El año pasado la bolsa argentina creció mucho, tuvo muy buenos resultados, y seguramente hubo también una posición de toma de ganancias hasta esperar a ver qué pasa, entre otras cosas, por ejemplo, con el Fondo Monetario. Muchísimas gracias, Claudio. Muy gentil. Vamos a recordar tu cuenta en las redes digitales, las redes sociales, @ClauCaprarulo, ¿correcto? Así es. Bueno, muchas gracias como siempre, ha sido un gusto. Igualmente para nosotros, Claudio Caprarulo, economista, director en la consultora argentina Analítica. Volveremos.